Era una noticia cantada desde hace días. Gregorio Hatch, quien fue secretario del Senado durante años, será ahora el nuevo Procurador General de la Nación, un cargo que proviene del círculo político pero tiene todos los poderes de organismo de control de los políticos, lo que despierta un debate desde hace años. Es un nombramiento que en principio respalda la posición del presidente Petro, pero representa su apuesta por un político tradicional en una época de cambios. ¿Qué esperar de su administración? Además, en noticias de las últimas 24 horas, la escena que dejó el expresidente Álvaro Uribe tras abandonar audiencia preparatoria, además de los audios que envuelven al representante David Racero. También la aprobación del recargo nocturno en la reforma laboral. Hoy es jueves 3 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Con toda la experiencia de más de 70 años a nivel global y 48 de ellos en Colombia, hoy Manpower Group contribuye al crecimiento de las organizaciones más importantes del país, impulsando la fuerza del talento humano en todas sus etapas. Manpower Group, líder mundial en talento humano. Comenzamos con la actualización de los hechos que fueron noticia en las últimas 24 horas. Esto que vamos a escuchar se desprende de la audiencia preparatoria del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe. Esto ocurrió en la audiencia. La estrategia de la defensa. Eso para contestarle ese último punto, señora juez. Entonces, indíquele al despacho, continuando con el acto procesal, indíquele al despacho, señor Uribe, si usted tiene claro los hechos por los cuales estamos realizando estas audiencias. Señora juez, yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente, es que me están adelantando un proceso en el cual me han negado las pruebas y debo retirarme de esta audiencia, señora juez. Es su decisión, entonces si desea retirarse, no le puedo impedir esa libertad que usted tiene de asistir. Se le ha garantizado el derecho de estar presente, como también, si es su deseo, toda vez que, como no se encuentra privado de la libertad, su presencia no es requisito de validez. Y debo entender que si se quiere retirar, o no sé si quiere hacer su manifestación, si quiere declararse inocente o culpable. Ay, señora juez, por Dios. Ay, señora juez, por Dios. ¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta. Pero es que aquí hay una cosa muy grave. No tengo que dar, perdón, señor Uribe, no tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Entonces, yo estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado, doctor. Entonces, mire que usted simplemente indíqueme si se declara inocente o culpable. Usted le negó es muy fácil. a Maya, señora juez, el derecho a la nulidad. Pero esta mañana, cuando el doctor Ganado le preguntó si era un auto, usted dijo que era un auto de orden. Usted rechazó cualquier enmienda y el doctor Ganado lo que dijo es, nos toca poner el recurso de queja. Y a mí me parece que aquí hay un daño que si la justicia colombiana no lo corrige, es insuperable a la justicia y a mi persona. Adelantar esto negándome el derecho a las pruebas. Me retiro, señora juez. Bien puedan, si así lo desean. Entonces, hemos de entender que como el señor procesado se ha retirado de la audiencia, su declaratoria es de inocencia. Consecuencia, señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que proceda a solicitar las pruebas que hace valer. A quien escuchamos es a la juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. Su identidad es reconocida públicamente en este juicio que se transmitió vía Zoom a las personas que estaban en esa audiencia, entre ellos el abogado Jaime Granados, y también se encontraban presentes el senador Iván Cepeda, entre otras personas. Y el expresidente Uribe respondió de esta manera, señalando posteriormente que está condenado sin pruebas. No me permiten las pruebas, dijo el expresidente acerca de esta audiencia que tiene que ver con el caso del presunto presión sobre el testigo Juan Guillermo Monsalve para declarar en contra del senador Iván Cepeda.
Ante esta situación que se presentó, la juez decidió negar el aplazamiento de la audiencia de 7 días más como lo pidió el abogado Granados, con el propósito de terminar de analizar el material probatorio original que le fue entregado por la Corte Suprema de Justicia. La petición de Granados fue respaldada por la Procuraduría a través del delegado Vladimir Cuadros. Sin embargo, dicen la defensa del expresidente Uribe que no está dilatando el proceso por presunto soborno y fraude y presentarán una tutela, así lo dijo el abogado Granados, quien defiende este caso que lleva 6 años el proceso abierto en el que el expresidente está como en calidad de acusado. Cambiando de tema, ahora les pedimos escuchar este audio exclusivo de la Unidad Investigativa del Tiempo. Leonardo, hoy no le entregue porfa la plata a don Nelson. Yo ya le entregué una que tenía aquí en el carro. Le entregué 1.000.000 para la compra de mañana, porque la idea no es comprar mañana mucho, porque mañana el mercado no es que sea, sí, es básico. Entonces digamos como que él va a estructurar para comprar, sí, lo que haya que como de, es más bien cuando usted llegue y hacen la lista entre los dos. Yo le dije eso a don Nelson, es como lo básico para mañana y por eso 1.000.000 por mucho. Porque el martes se va a volver a ir y ahí sí el martes que llega mejor mercado y más barato, ahí sí haríamos una compra de 2 millones de pesos por ahí para el martes. Entonces ese 1.100.000 que usted tiene guardado lo deja para el martes. Entonces él ya tiene la plata de mañana, el 1.000.000. La caja de hoy, lo que hagamos, su merced se la lleva, ¿cierto? Entonces el 1.000.000 que usted ya tiene, más la caja de hoy, más la caja de mañana, sería la plata para el mercado del martes. En el audio al que tuvo acceso la unidad investigativa y que hace parte del material que maneja la Procuraduría acerca de la indagación inicial en torno a denuncias contra el representante David Racero, escuchamos al representante hablando con un señor identificado como Leonardo, quien viene siendo John Leonardo García Lara, su conductor, quien está contratado como asistente 2 en la nómina del Congreso y a quien le está dando instrucciones de lo que sería el manejo de la caja del supermercado, un Fruver que el representante tenía en el barrio Villaluz, en Bogotá. Recordemos que la denuncia inicial que hizo el periodista Daniel Coronel a través de su columna en Los Danieles y la revista Cambio plantea, entre varios aspectos, que este funcionario estatal pagado con impuestos de los colombianos, con la nómina del Congreso, era utilizado por el representante como un empleado más de este supermercado. A lo que el representante dijo en algún momento, lo negó y dijo si acaso habría movido un bulto alguna vez. Escuchemos otro audio obtenido por la unidad investigativa en el que supuestamente Leonardo García le contrapregunta algo a el representante Racero sobre el tema del encargo que le ha hecho. Hay que decir que la unidad investigativa se puso en contacto con Leonardo García a través del teléfono. Este no confirmó ni negó, simplemente dijo que no podía responder en ese momento, pero que tampoco estaba obligado a hacerlo. David, buenas tardes, ¿cómo está? David, ya estoy acá en el negocio. Una pregunta. ¿Sigue la orden de darle los 2 millones de pesos a don Nelson para lo del mercado? ¿O cuánto le entrego? ¿O cómo hacemos? ¿O su merced habla con él para yo entregarle esa plata? Las revelaciones que ha hecho el periodista Daniel Coronel han continuado en los últimos días. Ahora la pelota está en poder de la Procuraduría. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el recargo nocturno laboral a partir de las 7 de la noche en medio de la discusión de la reforma laboral. Tras 3 días de discusión se han aprobado 33 artículos de dicha reforma, se ha eliminado uno y en la jornada de este 2 de octubre se dio luz verde a 8 de esos artículos, siendo el más notorio el del recargo nocturno, que ahora queda definido entre las 7 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente. Antes se desarrollaba desde las 9 de la noche. La Central Unitaria de Trabajadores CUT celebró la decisión y dijo que se recupera ese recargo nocturno que se había perdido.
¿Qué significa el nombramiento de Gregorio El Hach como el nuevo procurador general de la nación? Venía a ser secretario del Senado y ahora mucha gente lo ha dicho que es como una especie de jugada maestra del gobierno, pero ya nos hablarán, ya nos explicarán si esto es así o no. Hemos invitado al profesor Alejandro Sánchez López de Mesa, quien es magíster en estudios políticos y profesor asistente del Departamento de Ciencia Jurídica y Política, miembro del Grupo de Investigación y el Grupo de Investigación Sociedad, Estado, Instituciones y Derecho de la Universidad Javeriana. Bienvenido, profesor. Bueno, no, muchas gracias por la invitación pues sin duda no nos cansamos de la agitada agenda política de estos días. Muy agitada agenda política siempre, todos los días. Pero este nombramiento, digamos que en el periodismo siempre nos dicen que la noticia es cuando ocurre algo que es inesperado, pero en este caso la noticia ocurrió lo que todo el mundo decía que iba a ocurrir. Sí, digamos, era sin duda una carta muy poderosa en el Congreso, su capacidad de relacionarse con las bancadas, lo hacía pues un candidato muy fuerte y particularmente el apoyo del Ejecutivo que en ese sentido, como usted bien lo dice, pues supone que aquí hay mucho de lo mismo, ¿no? El Ejecutivo es finalmente quien mueve las fichas para la elección del procurador una vez más. Eh, y creo que, digamos, es interesante también pensar lo que supondrá pues esa elección en los próximos meses y en los próximos años. De acuerdo, la figura del Hach pues ya venía de cada gobierno, de hecho ya ha significado su presencia algo bien particular, ha estado ahí como en el entretelones de un montón de episodios de la historia del Congreso y de repente lo vemos en una figura en la que también se presta para ese debate gigante acerca de que salga del entorno político pero tenga digamos, como institución la Procuraduría, la labor importante que tiene de control. En ese sentido, ¿cómo se articula el perfil de este político con el escenario en el que se va a encontrar? Sí, bueno, yo creo que no debemos rasgarnos las vestiduras aspirando a un órgano de control con absoluta independencia de las organizaciones políticas del país, pues porque el diseño institucional no lo promueve y es, digamos, la historia que hemos visto desde hace algún tiempo, donde ciertos sectores políticos afines al gobierno de turno logran la elección del procurador. Ahora, lo que aquí vemos es, digamos, un político cuya trayectoria estaba muy ligada a partidos que no necesariamente son los del actual gobierno, con un enorme poder para poner de acuerdo, digamos, a las bancadas del Congreso y que termina recibiendo el apoyo gubernamental para llegar a esa posición. Pues el Hach es un gran componedor de la agenda legislativa. Y pues la pregunta es un poco si su rol en la Procuraduría va a ser ese, ¿no? Como el de un gran componedor antes que como el de un emisario gubernamental que tuvo mucho, creo, en los anteriores procuradores, es decir, eran procuradores con una línea política mucho más clara, creo que la procuradora Cabello y su oposición, su crítica constante al Ejecutivo, pues mostraba una procuraduría que tiraba línea en temas políticos, creo que Ordóñez también era claramente un procurador que tiraba línea en múltiples temas, línea además, la línea del grupo político, del ala política a la que él pertenecía, y con el Hach, pues hay una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la línea política que podría tirar, digamos, una persona que fue muy cercana al partido de la U, que pues es un partido integrado por organizaciones políticas regionales muy autónomas, ¿no? Y muy poderosas en sus regiones. Claro, de hecho, al representar un montón de fuerzas distintas, pues el presidente y el ministro Cristo han estado buscando y hablando en estos días, de hecho, esta semana es importante sobre el tema del gran acuerdo nacional y sin embargo, la figura del Hach representa como, en cierta forma, la necesidad de esos acuerdos, ¿no? Es muy, digamos, los hechos parecen sugerirlo, nombrar al gran componedor en el cargo supremo de inspección disciplinaria de los funcionarios públicos en el país. Eh, Eso pareciera ser. Y ahí pues surgen algunas preguntas y también algunas líneas rojas para el futuro procurador. Algunas preguntas, por ejemplo, con respecto a qué va a pasar con algunos de los procesos
que llevaba adelante la procuradora Cabello y la procuraduría de la procuradora general. Digamos que, ¿qué va a pasar? Va a seguir, digamos, con la misma intensidad siendo la procuraduría crítica de las decisiones gubernamentales o se va a producir un viraje muy evidente para la opinión en el rol público de la procuraduría. Y adicionalmente, pues, digamos, el presidente Petro siempre ha sido muy crítico del uso de las potestades de control disciplinario de la Procuraduría para restringir derechos políticos de candidatos elegidos. Entonces, uno supondría que esa es una línea roja que esta Procuraduría, la Procuraduría que ayudó a elegir el gobierno, no se va a pasar en los próximos años y que las sanciones disciplinarias pues no deberían, si es que el Ejecutivo realmente tiene una voz al oído del procurador, pues no deberían traducirse en sanciones que supusieran la pérdida de derechos políticos pues, de gobernantes elegidos, ¿no? De mandatarios elegidos. De acuerdo. El Hatch viene de un escenario como por ejemplo el de la famosa jugadita del senador en ese entonces, senador Macías. De repente va a ser la persona que va a asumir investigaciones o por lo menos o sea, eso veremos si los asume o no. No más esta semana ya estamos con el tema del representante Racero, venimos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en fin, o sea, la oferta de temas que tiene sobre la mesa el entrante procurador pues es grande. Sí, sin duda. Y es, digamos, es una posición que no va a estar exenta de controversias, digamos, como las que un poco usted sugiere. Le pasó a la procuradora Cabello con el caso Centros Poblados y Mintic, las decisiones que fueron vistas como decisiones muy controversiales eh, y creo que también le va a pasar en este caso, ¿no? No dejará de estar exento de ese tipo no estar exento pues de ese tipo de polémicas. ¿Hay alguna esperanza, de todas maneras, también sobre todo en el suroccidente del país, pues de que, dado que su trayectoria política se formó en el departamento del Cauca, haya pues alguna mirada para lo que está pasando, digamos, en esta zona del país en términos de violencia y de conflicto, dado el rol, digamos, que la Procuraduría también tiene en temas de derechos humanos? Pero sí, pues hay una gran pregunta con la que este procurador comienza, ¿no? ¿Cómo de ser el gran componedor de la agenda en el Congreso y de la relación entre las bancadas, pues va a pasar a fiscalizar, eh, digamos, a los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones? Profesor, ¿y cómo quedan otras fuerzas, jugadores como por ejemplo Germán Vargas Lleras, entre otros? Es decir, ¿cómo quedan esos otros lados de la política colombiana con respecto a este nuevo procurador? Sí, ahí yo creo que la pregunta, bueno, creo que el procurador tiene digamos, la trayectoria da cuenta de que es un procurador que dialoga con todas las bancadas. Yo no creo que haya alguna que que en principio se sienta amenazada por la presencia del procurador, lo que sí ocurrió en el pasado. Y creo que su pregunta digamos, hay un horizonte de tiempo en el que su pregunta cobra sentido y es qué va a pasar en 2 años. Es decir, el gobierno logra reelegir a alguien que encarne su proyecto político o por el contrario, pasamos a un escenario en el que otras fuerzas van a poder elegir el presidente y qué papel, por ejemplo, jugaría Vargas Lleras en ese escenario, en ese nuevo escenario. Pero en general yo no creo que al actual procurador, digamos, le costara sentarse a hablar con el nuevo presidente, sea del partido que sea. Y creo que, digamos, o llegar a acuerdos fácilmente con organizaciones políticas como Cambio Radical, con las que pues ya ha llegado a acuerdos en el pasado en múltiples ocasiones. A continuación, un espacio para nuestro patrocinador. ¿Necesita su empresa talento para cerrar el año exitosamente? Manpower tiene una línea que se llama Temporalidad Manpower que ofrece el mejor talento calificado que necesita su empresa de manera ágil y flexible, potenciando los resultados de fin de año de su compañía. Porque si hay mejor talento, pues hay mejores resultados. Por eso, si requiere los servicios de Manpower Group, puede buscarlos a través del sitio web manpowergroupcolombia.com. Se trata del líder mundial en talento humano.
Gracias por acompañarnos en esta edición de fin de semana de El Café de Hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.